Vamos a hacer la resolución del siguiente ejemplo para encontrar los componentes de la deformación de un un ejercicio que vamos a ver. El enunciado nos dice: dado el tensor de desplazamiento relativo J, y también llamado tensor gradiente de deformación, y tenemos los datos, el tensor en forma matricial con estos componentes que son 9, punto 1, punto 2, menos punto 40, menos punto 20, punto 15, punto 15, punto 40, punto 30 y punto 30. Nos piden obtener el tensor de formación D, el tensor rotación W y el vector de formación con su componente longitudinal y tangencial. Y pues en primer lugar vamos a recordar que el tensor gradiente de deformación J puede ser representado como la suma del tensor de formación más el tensor rotación. Eso hay que recordarlo para este ejercicio. Pues matemáticamente igual el tensor de deformación pues se va a ser la simétrica de J, y el tensor de rotación pues la antisimétrica. Y como recordarán en la teoría que ustedes han estudiado, nada más vamos a ocupar la fórmula para obtener la simétrica y la antisimétrica de la matriz. Y en este caso nuestra matriz es esta de los 9 componentes. El tensor de formación va a ser encontrando J más J transpuesta sobre 2, y la tensor rotación va a ser J menos J transpuesta entre 2. Y el primer inciso puede ser encontrar el tensor de formación D. Y pues vamos a se copia nuevamente la matriz J, que son menos punto 1, punto 20, menos punto 40, menos punto 20, punto 15, menos punto 15, punto 40, punto 30 y menos punto 30 y punto 30 positivo. Y pues a partir de esto vamos a obtener la transpuesta de la matriz, que va a ser J transpuesta, y vamos a hacer el cambio de filas por columna. Esta primera columna se va a hacer fila, y la primera fila sería punto 1 menos punto 20 y punto 40. Ok, la segunda columna se va a convertir en la segunda fila. Tenemos entonces punto 20 en este lado, punto 15 y punto 30. Ok, ahora para la última fila tenemos la tercera columna de J, que queda menos punto 40, menos punto 15 y punto 30. Vamos a hacer la J transpuesta, ya lo tenemos. Y ahora vamos a obtener la matriz D, que va a ser la forma de la simétrica es J más J transpuesta sobre 2. Y vamos a obtener la matriz D, que sería la de 9 componentes. Y el tensor de formación quedaría el uso de la fórmula J más J transpuesta sobre 2. Y hacemos la suma de todos los elementos de la matriz y vamos a dividirla entre 2. Y hacemos punto 1 más punto 1 entre 2, pues es punto 1. Punto 20 menos punto 20 entre 2, 0. Menos punto 40 más punto 40 entre 2, 0. Menos punto 20 más punto 20 entre 2, 0 nuevamente. Punto 15 más punto 15 entre 2, pues es punto 15. Menos punto 15 más punto 30 entre 2, 0.075.
.40 menos .40 entre 2 es 0, .30 menos .15 es 0.075 y .30 más .30 entre 2 pues va a ser .30. Y así que lo que estamos haciendo acá, pues estamos obteniendo el tensor de formación, que es la primera solución que nos está pidiendo el problema, tensor de formación D, únicamente utilizando la simétrica de la matriz J. ¿Vale? Ok, ahorita vamos a obtener lo que es el tensor rotación W, y la fórmula pues va a ser de la antisimétrica, que va a ser J menos J transpuesta entre 2. Y ahora, en vez de sumar los valores, pues vamos a restarlos. Y ahora hacemos nuevamente el primer elemento, punto 1 menos punto 1, 0, entre 2, 0. Punto 20 menos punto 20, eso es positivo, va a dar punto 40 entre 2, punto 20. Menos punto 40 menos punto 40 va a ser menos punto 80 entre 2, menos punto 40. Menos punto 20 menos punto 20 entre 2 pues es menos punto 20. Ok, punto 15 menos punto 15 pues va a ser entre 2 pues 0. Menos punto 15 menos punto 30 pues va a ser menos punto 45 entre 2, menos punto 225. Ok, ahora punto 40 menos punto 40 se hace positivo, va a ser menos punto 40 porque sería punto 80 entre 2, punto 40. Ahora punto 30 menos punto 15 menos punto 45 entre 2, punto 225. Y el último componente, punto 30 menos punto 30 entre 2 nos va a dar 0. Y es así como obtenemos el valor de tensor rotación, que es el valor de la antisimétrica, es J menos J transpuesta entre 2. Este es el inciso número 2. Ok, este sería D, tensor de formación, y W, el tensor rotación, y así obtenemos los dos incisos del ejemplo. Ahora vamos a ir con el tercer inciso del ejemplo, que es obtener el vector de formación con su componente longitudinal y tangencial. Pero acá el problema nos debe dar el vector normal del plano, y ahí se va a obtener la búsqueda de estos incisos. Ahora, por ejemplo, la normal, el problema nos lo va a dar, y este ejemplo va a tener como normal un medio y 1 sobre raíz de 2. Este dato pues viene en el problema, debe darnos el problema. Y a partir de esto vamos a ocupar el tensor de deformación para encontrar el vector de deformación con sus componentes. Ok. Y esta sería la matriz que vamos a utilizar para el tensor de formación, que va a ser la normal con el vector de formación, y vamos a ocupar la fórmula para el vector de formación. Es un componente longitudinal y es un componente tangencial. El vector de formación vamos a encontrarlo haciendo el producto punto de la matriz D, ya encontrada, obviamente lo encontramos en el inciso 1, por el vector normal al plano que vamos a estar analizando, que ese dato es lo que nos da el problema. Y la componente longitudinal va a ser el vector tensión nuevamente multiplicado por el vector normal, o visto de otra forma, el tensor de formación por 2 veces por el vector normal. Y la componente tangencial pues sería una relación del vector de formación al cuadrado es igual al
el componente longitudinal al cuadrado más un cuarto de la componente tangencial normal al cuadrado, y pues el vector de formación lo vamos a encontrar haciendo esta operación del producto punto, ¿ok? Y el vector de formación va a estar representado por la letra epsilon, que ya en el ejemplo anterior ocupamos esa letra. Y pues vamos a ocupar el producto del vector de formación por el vector normal al plano que ya tenemos en este problema. Ese dato pues el problema debe dar. Y nuestro vector de formación va a ser el producto de 0.1, que es los datos del vector de lo que obtuvimos en el inciso 1 multiplicado por la normal, y tenemos los datos de la matriz, que es esta. Acá es 0.3, 0.3, ok, y el vector normal va a ser un medio raíz de 2, y acá la multiplicación pues sería punto 10, que va a ser los elementos de la fila por la columna, el producto, y sumarlo, ¿no? Punto 1 por un medio más 0 por un medio más 0 por 1 raíz de 2, y esto sería 0.05. Para el siguiente tenemos 0 por un medio, 0.15 por un medio, 0.075, 0.075 por 1 sobre raíz de 2 nos va a dar 0.053, ¿ok? Vamos a hacer el último, que sería 0 por un medio, 0. 0.075 por un medio, 0.037, más 0.3 por 1 sobre raíz de 2 va a ser 0.212. Y aquí hacemos la sumatoria, nos va a dar el resultado de 0.05, 0.75 más 0.053 es igual a 0.128, y 0.037 más 0.212 es igual a 0.249, ¿ok? Entonces ya tenemos el primer valor, que sería el vector de formación. Vector de formación. Vamos a encontrar la componente longitudinal de ese vector de formación. Lo que hacemos es, ya tenemos, digamos, multiplicar nuevamente por esta, y volvemos a multiplicar por la normal, o nada más multiplicar el vector de formación por el vector normal, ¿ok? Y para la componente longitudinal de la deformación, que sería esta, va a ser el producto del vector de formación, que es 0.05, 0.128 y 0.249, nuevamente multiplicado por la normal, que es medio 1 sobre raíz de 2, ¿ok? Recuerden que para la componente longitudinal nos debe dar un valor, y hacemos la multiplicación de los elementos de la fila con la columna y la sumamos. Entonces tenemos 0.05 por un medio nos da 0.025, más 0.128 por un medio es igual a 0.064, más 0.249 por 1 sobre raíz de 2 nos da 0.176, ¿ok? Hacemos la suma de 0.025 más 0.064 más 0.176, y nos va a dar un resultado de 0.265.
y aquí obtuvimos el componente longitudinal. Del vector de formación. Ok, si se dan cuenta, pues es la misma forma de resolución, de acuerdo a las fórmulas que en teoría pues ya vieron. Ok, a veces van a haber diferentes nombres: vector de formación, componente longitudinal y componente tangencial, de acuerdo al autor del libro donde hayan estudiado. Cambiaría quizá algunas letras, pero pues en sí las fórmulas pues son las mismas. Y ahora, a partir de las fórmulas que nos da de la componente tangencial, tenemos que despejar el valor de acá para que ocupemos la fórmula y obtener el valor, ok, del componente tangencial. Tenemos la relación del vector de formación al cuadrado es igual a su componente longitudinal al cuadrado más un cuarto de la componente tangencial al cuadrado. Vamos entonces a despejar la componente tangencial para encontrar la fórmula que se necesita, ok. Que tenemos acá como una resta y nos queda el vector al cuadrado menos su componente longitudinal al cuadrado es igual a un cuarto de la componente tangencial al cuadrado, ok. Y pues esto podría quedar multiplicando el 4 por la componente del vector de formación al cuadrado menos su longitudinal al cuadrado es igual a la tangencial al cuadrado, ok. Y aquí podemos seguir simplificando, y el cuadrado lo pasaremos como raíz y quedaría raíz de 4 por el vector de formación al cuadrado menos su componente longitudinal al cuadrado es igual a la componente tangencial, ok. Y despejamos acá la componente tangencial. Podemos incluso acá simplificar, y la raíz de 4 pues es 2, ok. Sería 2 raíz del vector de formación al cuadrado menos su componente longitudinal al cuadrado, que es igual a la componente tangencial. Y sabemos que el vector de formación al cuadrado menos su componente longitudinal al cuadrado es igual a la componente tangencial entre 2. Esta sería pues la fórmula que vamos a estar ocupando. ¿Y por qué queda entre 2 la componente tangencial? Hay que recordar que en la teoría el tensor de deformación se puede presentar por una notación científica, al ser una sumatoria de las derivadas con respecto a x, y también puede ser representado por una notación ingenieril, que es la que la vamos a estar ocupando en estos casos, ¿no? Una notación ingenieril. Y recuerdan en la teoría, pues la notación que pueden ocupar es notación científica o la notación ingenieril, o también con la matriz de deformación con sus 9 elementos, pero en este caso vamos a ocuparlo en la notación ingenieril. Pues entonces, para que igual no confundirse, que puedan ver otras fórmulas, digamos, en otras notaciones, pero vamos a ocupar en estos casos esta notación. Ahora tenemos la componente para encontrar la componente tangencial. Solamente necesitamos encontrar sustituir o los valores que ya tenemos. Tenemos la notación ingenieril y vamos a tener que la componente ya la tenemos, que va a ser 0.005 más el vector de formación va a ser 0.128 y 0.249. Este vector al cuadrado pues va a ser multiplicado por sí misma, que va a ser
.05, .128. Esto lo ponemos de manera en la fila y hacemos el producto punto de las matrices al cuadrado, que sería por sí mismas. Ok, y haciendo las operaciones, al final pues vamos a obtener que nos da .080. Igual pueden ahí comprobarlo con su calculadora. Esto es de manera rápida, las operaciones las pueden ir realizando de manera lenta con su calculadora y ir comprobando los valores que vaya a dar. Ok, tenemos el vector de formación al cuadrado, nos va a dar .080. Ahora la componente normal, la componente longitudinal al cuadrado, perdón, es igual a d, el valor de es .265 al cuadrado, nos debe dar el valor de .070. Ok, y de igual forma pues igual pueden comprobar, esto es de esta fórmula que acabamos de ver. Ya tenemos estos dos valores de la componente tangencial y hacemos la sustitución. Va a ser la raíz cuadrada de la resta de sus valores, que sería esta, menos, va a ser .080 menos 0.070. La raíz de eso va a ser .01. Acá nos va a dar raíz de, perdón, es igual a .01 y esto es igual a 0.1. Eso sería la componente tangencial. Y acá, como ya se había visto, no tiene unidad porque es una relación adimensional. Esto es una relación entre un estado de la posición inicial a una posición final. En esta relación no tenemos ninguna unidad de medida, como los ejercicios que ya vimos anteriormente. Y estas son las relaciones con respecto a una posición inicial. Y con ello concluimos la resolución de este ejercicio. Lo pueden ir viendo de manera lenta, pueden ir haciendo las operaciones para ir comprobando los resultados y poder comentar cualquier duda en la siguiente clase. Con esto concluimos esta sesión de ejercicios.